nueva en Cristo Jesús. Pero la palabra enseña entonces que ese simbolismo es prácticamente lo que algún día ocurrirá. Las personas mueren, pero si mueren en Cristo van a resucitar en algún momento para encontrarse con el Señor. O algunos otros no morirán, dice el apóstol, los que habremos quedado nos vamos a encontrar en las nubes con ellos. Entonces los que se mueren duermen y resucitan, y los que no mueren y el Señor viene, el Señor los va a arrebatar. ¿Estamos acá? No importa si mueres o vives, lo único que es importante es caminar con el Señor, es tener una relación con Dios. Eso es lo importante. Entonces, los que se van a morir, pues sigan teniendo una relación con Dios. Y los que no se van a morir como yo, que vamos a esperar a que el Señor venga, vamos a seguir teniendo una relación con Dios. ¿De cuál quiere ser? ¿De los que se van a morir o de los que no se van a morir? No importa, no importa. De todos modos, vamos a ir a su presencia y todos van a resucitar. El problema no es resucitar, porque eso es algo que Dios está estableciendo. El problema es, ¿para qué vamos a resucitar? ¿A vida eterna o a condenación? Vamos a leer entonces algunas citas bíblicas. George Whitefield, que fue uno de los misioneros ingleses que comenzó muy joven, a los 21 años, en Inglaterra a predicar la palabra, y luego vino a América, a los Estados Unidos, y comenzó ese primer despertar en los 1700 por ahí. Él decía: ojalá trabajare por la eternidad, orare por la eternidad, predicare por la eternidad, quiero solo a Dios. Este pensamiento de George Whitefield tiene que ver con ese pensamiento de eternidad, porque usted y yo somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, los seres humanos entonces tenemos un ADN de parte del Señor, pero los hijos de Dios tienen un soplo de vida de parte del Espíritu Santo. Así que desde Adán y hasta que el Señor venga, todos los muertos van a resucitar. Ahora, voy a ver algunos ejemplos de resurrección en la Biblia. Antes de avanzar hacia lo que esto significa, tenemos que mirar los hechos, como si esto fuera una investigación. Los hechos. Entonces, documentado estos hechos en la Biblia, encontramos, voy a poner solo 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Primero, el hijo de la viuda de Sarepta. En Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 24, encontramos esta historia. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él le tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedando has afligido, haciéndome morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. La palabra aquí tiene que ver con levantarse. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo: Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Estamos viendo el primer ejemplo con Elías. Elías llegó a la casa de esta viuda, y entonces Dios probó tanto el corazón de la viuda como el corazón de Elías. Ora al Señor y le dice: Dios, no me hagas quedar mal, me están dando hospedaje y me están dando de comer, y entonces se va a morir este joven, por favor échame la mano. Ora, el Señor lo escucha, y entonces primer caso de resurrección. Segundo, el hijo de la Sunamita en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, y aquí vemos al discípulo de Elías. Vaya viendo una progresión, por favor.
Elías, Eliseo. Eliseo, discípulo de Elías, quien recibe una doble porción. Versículo 32, vamos a leer hasta el 35. Dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Ayúdeme. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Aquí hay mucha enseñanza, no quiero desviarme, tengo la tentación de predicar cada porción, pero estamos enfocándonos solamente en la resurrección. Eliseo entonces se tiende, si se fija, vimos a Elías que se tendió. Eliseo, no quiere decir que Dios lo haga de esa manera, porque Dios a veces no hace las cosas de la misma manera, pero Eliseo vio a Elías como lo hizo, entonces él se tendió, pero entonces Dios puso en su mente poner su boca, darle como respiración de boca a boca, hacerle los primeros auxilios espirituales, y finalmente este joven, este niño resucitó. Pero no solo eso. En Segundo de Reyes, en el capítulo 13 ya, Eliseo ya murió, y entonces van pasando por ahí algunos hombres. Versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. O sea, Eliseo ya estaba sepultado, no dice si ya eran huesos o era todavía, tenía poco. El caso es que lo sepultaron allí, lo aventaron porque venía una banda y dijeron, ya no nos da tiempo de enterrarlo, entonces lo aventaron en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos, mira, así dice que los huesos, no había leído bien. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, ¿qué dice? Revivió y se levantó. Ojo con esta expresión, se levantó sobre sus pies, resucitó. Entonces estamos mirando algunas resurrecciones corporales del Antiguo Testamento. El asunto es que estos hombres que resucitaron volvieron a morir. ¿Vamos aquí? Para ir haciendo una diferencia con la de Cristo. En algún momento vamos a estudiar eso. Ahora quiero ver algunos del Nuevo Testamento, algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Primero, los que fueron resucitados por Jesús mismo. Primero está la hija de Jairo, allí en Marcos 5:35 y hasta el 43. Le dije que íbamos a leer la Biblia hoy. ¿Le gusta leer la Biblia? Es que yo entiendo que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jairo había venido para pedirle el favor a Jesús que fuera a orar. Entonces llegan y le avisan que ya la hija murió. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Diga conmigo, cree. Ahora dile al que está a tu lado, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, resucita. Y luego la niña se levantó
y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. En este primer pasaje, donde encontramos a Jesús mismo operando este levantamiento de los muertos, vemos a esta joven. Si se fija, lo que hace falta para que comience a haber resurrecciones, yo creo que en algún momento de nuestro caminar con Dios vamos a empezar a ver milagros y señales tan poderosas como el resucitar de los muertos. ¿No las sabe por qué no las hemos visto? Porque nos cuesta creer. ¿Y sabe por qué no creemos? Porque no tenemos doctrina al respecto. Y entonces los muertos nos dan miedo, nos dan cosas, nos dan algo, porque no entendemos bien a bien lo que en realidad es. ¿Se imagina que si alguna vez usted va a un velorio, que no sea de un familiar, por favor? Ok, pero va a un velorio y usted se anima a orar por el muerto y le dice levántate, y que se levante. Bueno, yo creo que a usted se muere del infarto, pero el milagro se hace. Yo me he atrevido y en algún momento, aquí está mi esposa, no está. En algún momento le compartí con un niño que en Cuautla estuvimos y yo estuve orando y en algún momento le dije que se levantara. No sé si me crea o no me crea, pero me da igual, porque de eso se trata este asunto. Yo vi que él movió sus párpados, pero sabe que la gente que estaba allí no creía. Y Jesús no puede hacer milagros donde no creen. Usted y yo podemos encontrar que Jesús no hizo muchos milagros. ¿En dónde? ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Por qué? No había fe, porque no creían. ¿Qué hizo Jesús aquí? Echó a todos los que estaban alborotando y los que estaban haciendo ruido y llorando, les dijo: a ver, sálganse por favor. Y nada más dejó a los que creían, a sus discípulos, y los dejó allí para que vieran y para que entendieran que esto, lo sobrenatural, tiene que ser lo natural para los que creen en el Señor. Entonces, y dice que los echó fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomó al padre y a la madre, porque en el padre y en la madre, por supuesto que había un deseo, un anhelo en su corazón de que la niña reviviera. ¿Estamos acá? Entonces, para que un milagro ocurra, para que una señal como una resurrección, como un levantarse de los muertos ocurra, tenemos que mirar que tiene que haber fe. Conocí a un varón, tuvimos la oportunidad, ¿cómo se llama? El hermano que nos dio un zape, que oró por nosotros y nos dio un zape de aquellos. T.B. Joshua, que ha tenido muchos testimonios en África, en su iglesia, de gente que ha muerto y ha resucitado. Ya está ocurriendo. Ya hace 2 años, 3 años, vino a México, estuvimos allí. Le diría que impuso la mano sobre nosotros, pero no la impuso, nos dio un zape cuando pasó de aquellos. Pero bueno, es espiritual, y ha de haber dicho: despierta, levántate en el nombre de Jesús. Pero yo creo que en algún momento va a empezar a pasar, y no estoy hablando de que va a pasar en la Ciudad de México, que va a pasar estoy hablando de que va a pasar en Yautepec, porque se trata de fe. Segunda situación, el hijo de la viuda de Naín. Jesús en acción, me encanta mi Señor. El hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ayúdeme con el 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Vea el contexto, por favor, cuando leemos, vea el contexto. Jesús pesa los corazones. Esta era una mujer que tenía solo un hijo, que era viuda, no tenía quien la respaldara. Jesús tuvo misericordia, Jesús tuvo compasión, tal vez lo dice más adelante. Y cuando el Señor la vio, ahí dice, se compadeció de ella y le dijo:
no llores. Y